vamos a entender un poco el desarrollo de el programa llamado Nivel Experto. Este es un desarrollo que a más de uno le ha sacado canas, piedras y pensando mal en el profesor. Vamos a comenzar. Importante tener en cuenta a la hora de desarrollar el ejercicio es determinar qué tipo de información vamos a manipular. Entendamos que dentro de los parámetros tenemos elementos como los campers. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya empezamos a determinar cuáles son esos elementos o esas estructuras y cómo van a estar compuestas esas estructuras de datos. Vamos a abrirnos por acá un documento, un bloc de notas, para hacer el análisis correspondiente. Entonces, tenemos campers. Los campers tienen información como son el número de identificación. Segundo, vamos a hacer lo siguiente más ordenado. Tenemos el nombre, tenemos el apellido, tenemos la dirección, tenemos el acudiente, pero resulta que el acudiente puede tener la identificación, puede tener el número telefónico y tiene el nombre y tiene un email. ¿No? Tenemos el teléfono de contacto. Y ese teléfono de contacto puede ser número fijo, número celular, número de residencia. Entonces, esos teléfonos de contacto son varios. Quiere decir que voy a necesitar una estructura que me facilite el almacenamiento de dichos elementos. Para poder lograr esto, podemos implementar ya sea una lista o un diccionario. ¿Okay? Dice que Campus cuenta con rutas de entrenamiento. Entonces aquí podemos hacer rutas. Esas rutas vamos a darles un número ID de identificación. Vamos a darles un nombre que pide. Tenemos un módulo para el registro de las pruebas. Entonces, aquí en el registro de las pruebas vamos a tener el identificador del camper que presentó la prueba. ¿Listo? Tenemos el estado del camper. Entonces por aquí vamos a colocar en campers, vamos a poner el estado, que es un atributo que pertenece directamente al camper. Aquí tenemos la nota que sacó ese señor en la prueba. Incluso esta nota, si se quiere tener en cuenta varios elementos de evaluación, por ejemplo una parte teórica y una parte práctica, lo podemos hacer, pero en este caso vamos a dejarlo como una única prueba lógica y vamos a determinar el estado de esa prueba, donde el estado puede ser A para aprobado,
y R para reprobar. Este valor se va a asignar teniendo en cuenta la evaluación de la nota. Quiere decir que aprueban aquellos señores que saquen más de 60 años. Campus cuenta con áreas de entrenamiento. Las áreas de entrenamiento son las diferentes aulas donde cada camper que supere las pruebas van a asistir a los skills. Entonces aquí vamos a crear algo que se llama salón. Vamos a crear el ID del salón, el nombre del salón. ¿Listo? Y se dice que este señor tiene una capacidad. Entonces vamos a crear un atributo llamado capacidad. ¿Listo? Ahora bien, resulta que toda esta información que tenemos de manera independiente la tenemos que agrupar en un solo elemento. Es decir, como si estuviéramos simulando una especie de base de datos que contenga tablas. En este caso, vamos a crear un elemento principal que se va a llamar campus, que va a ser nuestra llave, y campus dentro de su estructura va a tener un objeto de tipo JSON, y ese objeto tipo JSON va a contener, así solo como ver, va a contener campers, que va a ser este señor de esta forma. Este amigo va a ser otro diccionario de esta manera, y cada elemento interno va a tener una llave, y esa llave va a representar el identificador único de cada camper. Es decir, la llave va a ser el número de identificación que el usuario ingresó. Dos puntos, y vamos a tener un diccionario que va a contener esta información. ¿Listo? Y de esta misma forma vamos a introducir la información de las rutas, las rutas, tenemos esta información de esta forma. Si no queremos tener un objeto de tipo JSON para almacenar las rutas, lo podemos hacer dentro de un objeto de tipo array. Es mucho más sencillo realizar búsquedas dentro de una estructura de tipo object array. Entonces vamos a comenzar acá definiendo de nuevo la estructura, donde cada ruta va a tener
un número de identificación que va a ser la llave. Este señor va a tener esta composición. ¿Okay? Ahora, pruebas y salones van a tener exactamente lo mismo que campers y rutas. Acá, tenemos acá, tenemos acá, dos puntos, llaves, dos llaves, control X, control V, aquí vamos a tener presente que la llave que va a almacenar o que va a contener el resultado de la prueba es el ID del campo. Entonces, ID del campo. Dos puntos. Si queremos omitir el campo ID, lo podemos hacer, pero no lo recomiendo por organización. Pues acá tenemos la siguiente estructura, que son los salones. Igual los salones van a tener una llave principal, que esa llave la podemos representar con el ID del salón. Y aquí vamos a contener la data. Listo. Con esto tenemos una estructura que me va a permitir almacenar la información correspondiente a campers, rutas, pruebas y salones. Esto es una explicación muy general de cómo podría estar compuesto toda la estructura de la información. Obviamente aquí puede hacer falta cierta información que es importante. ¿Cómo hacemos para representar todo esto dentro de nuestra aplicación? Entonces vamos a verlo. Bueno, en este punto nos saldría faltar una coma acá, la coma por acá. Y como ese es el diccionario global, esto por acá. Entonces vamos a ver cómo se representa esto dentro del proyecto de matrículas. Crear una nueva ventana. Abrimos el folder. En este caso
buscamos la carpeta que acabamos de crear que se llama matrícula. Y listo. Lo típico, vamos a crear el folder para los datos, vamos a crear el folder para las funciones, vamos a crear nuestro archivo principal, este archivo principal va a contener la directiva condicional if, la cual nos va a permitir especificar que el archivo main va a ser el punto de ejecución de nuestra aplicación. Tenemos una estructura base que es campus. Esta estructura base podemos crearla a nivel global. ¿Okay? Podemos crearla a nivel global o podemos definirla de forma local. En esta ocasión pues vamos a crear ese árbol que tenemos definido anteriormente, vamos a definirlo de manera local en nuestro main. Quiere decir que esa estructura me la voy a llevar, control C, y voy a definir por acá algo que se llama campus. ¿Okay? Los puntos, creo el diccionario, pego acá esta información, vamos a corregirlo, empiezo a definir cada uno de los niveles que voy a utilizar. Campers, de esta forma. Vamos a crear rutas. Aquí vamos a crear pruebas. Y aquí vamos a crear salones. ¿Listo? Listo. Esto lo vamos a eliminar. Ok. Ahora bien, aquí tenemos ya el diccionario que está compuesto de estos elementos. Cada uno de estos elementos va a representar la información. Ahora, todo esto va a estar contenido dentro de este diccionario. Por acá voy a decirle print para ver cómo se está visualizando. Vamos a dar un play. ¿Qué me está diciendo? Campus no está definido. Ok. Recordemos que esto es una variable que debería estar definida dentro de la condición de este if, porque estamos trabajando con una estructura interna y no voy a tener acceso. Vamos a ver si ahora sí corre. A ver, dice que campus no está definido. El error que estaban cometiendo es que estaba definiendo esta variable campus como diccionario, como un elemento de diccionario. Aquí ya tenemos esto, pero como vemos nos falta encerrar todo esto dentro del diccionario principal. Entonces, de acuerdo a la estructura,
tenemos que se llama campus la llave. Voy a definir la llave, se llama campus, dos puntos, y si imprimimos nuevamente ya tenemos la estructura que habíamos diseñado previamente. Puedo decirle import JSON vamos a colocar indentar. Vamos a mirar si está, nos muestra la información un poco más clara. ¿Listo? Pues aquí tenemos la estructura claramente definida. Ahora, si queremos agregar información a cada elemento, pues debemos tener muy en cuenta cuál llave le voy a agregar, ya sea un camper, ya sea una ruta, ya sea pruebas, ya sea un salón, etc. Esto que nos sobra no lo necesitamos. ¿Okay? Bien, vamos a tomar el archivo de inventario que corresponde al core, que nos va a servir para tener en cuenta todo lo relacionado a la manipulación del archivo. Control C. Entonces por aquí tenemos ya nuestro archivo de core file, que es el que se va a encargar de procesar y manipular el archivo como tal. ¿Okay? Vamos a hacer el ejercicio aplicado al ingreso de un camper. Vamos a crear aquí en funciones un archivo llamado campers. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer es importar core file, que se encuentra en funciones.corefile as cf. Listo. Vamos a retomar algún código que ya diseñamos en la clase anterior sobre inventario, en este caso de clientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta este señor, Control C, donde recordemos que estamos teniendo acceso a la información y manipulando la variable myDatabase para poder especificar sobre qué archivo estamos trabajando. En este caso, acá, y aquí simplemente vamos a cambiar el nombre a campus. Okay. Vamos a cambiar el nuevo camper. Importante tener en cuenta acá que nosotros tenemos una estructura de tipo diccionario, ¿cierto? O diccionario, la cual tiene como llave principal campus. Entonces es muy importante tener en cuenta la forma como voy a acceder
a esta llave y a sus valores para poder ingresar la data. New camper va a recibir un diccionario. ¿Okay? Va a recibir un diccionario. Ese diccionario va a corresponder a toda esta información. Se llama campus. ¿Okay? Diccionario campus. Pero adicional a ese diccionario yo tengo que pasarle el nombre de la llave de cuál diccionario voy a afectar. En este caso, si miramos la estructura, si vamos a trabajar sobre campers, tendría que pasar el nombre de la llave, que es campus. Vamos a ver. Entonces aquí digo import funciones punto campers as C. Vamos a dejarlo como C. ¿Listo? Entonces aquí le ponemos C punto new camper. Él me pide por defecto un diccionario. ¿Listo? En este caso le voy a decir campus. Para este caso específico, él me va a recibir el diccionario. Por acá vamos a cementar un poquito este diccionario y lo que vamos a hacer es obtener de camper, se llama mi diccionario, camper campus punto get data. Como específicamente sé que este módulo se va a encargar de gestionar los campers, pues ya sé que voy a pasar la llave camper. No necesito pedirla ni nada porque ya la tenemos definida por acá. Es campers. Perfecto. Entonces, en este punto necesito agregarle a este diccionario que se va a retornar. Voy a colocarle acá data, va a ser igual a esta información. Si acá decimos print data, debería traerme la estructura que tiene campers. En este caso va a estar totalmente vacío. ¿Listo? Vamos a ponerle un comentario. None. Vamos a imprimir campus. Campus que me están retornando. Me parece súper extraño que me estén retornando acá. Entonces por aquí en este punto vamos a chequear
no decirle data. Ahora sí, lo que debería retornarme algo que es vacío. Okay, vamos a mirar que retorna vacío. Bueno, sigamos por acá. ¿Por qué me estaba retornando none? Es sencillo. Resulta que yo necesito acceder a campers, pero campers se encuentra dentro de la llave campus. Entonces, básicamente lo que estoy indicando es un get campus para que me retorne todos los diccionarios o todo el conjunto de elementos que se encuentran dentro de campus. Y al tener esta data ya puedo revisar campus. Eso sencillamente está dentro de un tipo de dato, así de data. Vamos a darle un play y aquí ya me da un vacío. Ese era el error que se estaba cometiendo. Perfecto. Ahora, en este punto ya nosotros tenemos la capacidad de poder agregar la información. Voy a crear un diccionario llamado camper. Okay. Este diccionario llamado camper puede contener cada uno de los elementos que hemos definido anteriormente en el blog de notas, los cuales son estos. Sí. Aquí al menos para el blog acá. ¿Listo? Entonces semicolon R puntos estado contacto nombre. Acá simplemente vamos a dejar valores definidos o vacíos. Recordemos que esto debe tener comas de separación. Aquí debemos tener en cuenta el acudiente. El acudiente está compuesto por un diccionario que contiene la información de dicho acudiente. Para esto vamos a optar por diccionarios internos. El teléfono de contacto, en esta ocasión lo voy a hacer con un diccionario. Y por acá tenemos definida la información. A ver qué error estamos cometiendo por acá. Listo. Aquí sencillamente faltaba unas comillas simples. Ahora bien, fíjense que acudiente y teléfono de contacto tienen un diccionario. Entonces vamos a crear acá un diccionario llamado acudiente, y acudiente va a tener otro diccionario con la información pertinente del acudiente. Dijimos que teníamos un ID, número de teléfono, nombre y el correo especificado acá,
acá. No, me falta. No me deja agregar un. Me falta un módulo ahí. Entonces aquí vamos a colocar 2 puntos. Información, comillas, sí. Ya lo. Para indicar que eso está totalmente vacío. ¿Okay? Lo mismo el teléfono de contacto. Vamos a duplicar esta información. Vamos a ponerle phone. Listo. Vamos a poner un ID, un número de teléfono y la ubicación. Donde ubicación puede ser casa, oficina, lo que sea. Perfecto. Entonces aquí ya hemos diseñado esta estructura. ¿Okay? Ahora, lo importante es saber cómo vamos a ingresar esa data. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar la información de este señor, el estado, de manera fija, es decir, no voy a pedir los datos a partir de un input para que nos pueda rendir un poquito más el tiempo-espacio. Un control C acá. Repito, ese es simplemente aquí puede ser el camper número 1, código 123, el nombre, poner esta información de manera arbitraria, simplemente para mostrarles a ustedes cómo se haría la manipulación de la data. Esto se va y esto se va acá. Estado es y que es inscrito. ¿Listo? Resulta que el camper va a tener un teléfono. ¿Okay? Entonces voy a colocarle aquí ID, pero este ID lo vamos a hacer de la siguiente forma. El objetivo es que este ID es un valor secuencial, es decir, que se va incrementando en la medida que yo voy agregando acudientes o teléfonos. Pero ¿cómo logro esto? Revisemos que este señor es un diccionario, esto es un diccionario y yo puedo obtener la cantidad de elementos que tiene este campo. ¿Okay? Este campo. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dar un enter y le voy a decir que necesito que data, vamos a hacerlo, haga uno de el camper que ya tenemos acá. En este caso va a tener camper 1, que es este señor. Le voy a pasar la llave, que es el número ID, control C, control V, y le voy a indicar que va a contener la información de camper 1. ¿Okay? Y aquí básicamente le voy a dar que circuito. A ver si estamos en lo cierto. Campers contiene data y aquí voy a imprimir data. Vamos a ver qué resultado tenemos acá, si tenemos algo positivo o no. Entonces, como vemos, ya tenemos el diccionario de el camper agregado. Fíjense que no tenemos ni teléfonos ni acudientes, porque no lo agregamos.
Quiere decir que al momento de hacer el UDI me está identificando estos elementos y eso es lo único que me está agregando. Tanto el acudiente como el teléfono de contacto no existen. Entonces, para evitar este error, lo que voy a hacer es llevarme estos elementos, control C, y se los aplico al campo. ¿Okay? Los aplico al campo. Y cuando vuelva a ejecutar esto, me va a imprimir las llaves. ¿Okay? Ahora sí, voy a agregar el teléfono. Aquí tengo un diccionario llamado phone. Entonces, voy a utilizar este señor como plantilla. 1. Recuerden que estoy pasando la información directamente en el código. En el caso de ustedes tendrían que hacerlo a partir de peticiones con input. El cliente, vamos a decirle 1, no telefónico, decirle el cliente 1, el email, el cliente arroba gmail.com. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo agrego el acudiente? Primero voy a hacer referencia al camper 1, que es el que contiene la información, punto no, al 10 cuadrados, y voy a hacer referencia al acudiente por ahora. Entonces, y esto va encerrado dentro de comillas dobles. Aquí le voy a decir que haga un update y voy a agregar el diccionario, pero resulta que el diccionario corresponde, hablamos de que vamos a tener un valor autoincremental. Ese valor autoincremental lo vamos a obtener de obtener la cantidad de elementos que tiene el diccionario en su momento. Entonces, básicamente le voy a decir acá len, unos paréntesis, y le voy a decir control C, control V, me va a obtener la cantidad de elementos pertenecientes a este diccionario. ¿Okay? Esto le voy a decir a paréntesis punto, a ver si esto lo podemos hacer de esta forma, así str, vamos a encerrar esto, cerramos esto, punto zfield, y le voy a decir que me lo haga después. Recuerde que el zfield rellena o completa la longitud en ceros. Quiere decir que el ID va a contener 001. Vamos a mirar. 2 puntos. Y aquí le voy a decir el nombre del diccionario, en este caso, acudiente. Y aquí ya estaríamos actualizando todo. Vamos a mirar si logramos que esto se visualice tal como lo necesitamos. Ok, acá notemos que me da 00, porque en este momento este señor no contiene ningún elemento. ¿Cómo lo solucionamos? Venimos para acá y a la longitud le vamos a sumar 1. ¿Okay? Porque inicialmente, si este señor está vacío, me va a dar código 00. Play, y aquí vamos a encontrar en acudiente el ID 001. O sea, ya la llave
vas a tomar con el 001. Si queremos verlo de una forma más estilizada, vamos a importar el JSON y acá simplemente en el print voy a decirle data, aquí voy a decirle JSON.dams, que es para hacer el volcado de la información, el procesamiento y formateo. Nombre de la data, coma, indentación 4. Vamos a volver a ejecutar esto a ver qué obtenemos. Ok, el error que estaba ocurriendo era porque estaba ejecutando campers.py. Si lo doy clic por acá, podemos observar la estructura bien definida donde tenemos 1, 2, 3, el número en key, los datos, el acudiente, donde el acudiente está registrado en la llave número 001. Si yo llegara a agregar otro elemento, tendría que contarme ya que existe un elemento que sería el 002. Entonces, notemos que es algo muy práctico que nosotros podamos generar esos elementos consecutivos. Listo, aquí ya tengo la actualización de el camper, ¿no? Ya tenemos el camper, tenemos toda la información. Ahora, necesito actualizar todo el diccionario que se llama campus. Está dentro del campus. ¿Cómo podremos hacer esto? Entonces es algo muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. El control C por acá. Vamos a ver si lo podemos hacer directamente. Pegar esto. Voy a decir punto update. Punto update y le voy a decir que me traiga data. Y aquí voy a tratar de imprimir campus. Vamos a mirar qué tenemos acá. Si tenemos algún error. Entonces, lo tenemos acá, tenemos campus, tenemos el camper asociado y aquí tenemos los otros elementos. Así fíjense cómo empezamos a organizar una estructura completa.